Buenas noches, el día de hoy les voy a hablar sobre los halogenuros del kilo. Nosotros somos el grupo número 5 que está conformado por mi compañera Arriaga Cortés Jocelyn, mi compañero Montes Torres Wilson, Rodríguez India Lisset, Salcedo Corozo Yuleisi, Sánchez Villaforta Lila, Zúñiga Vera Doménica y pues quien está hablando, Flor Santana Yanay. La estructura general de los halogenuros del kilo son compuestos orgánicos en los cuales un átomo de carbón con hibridación de sp3 se enlaza covalentemente a un halógeno de flúor, de cloro, de bromo y yodo. Por acá tenemos la estructura química y clasificación. La característica principal de la estructura del halógeno es el átomo de halogenuro X y las reacciones características de un halogenuro de alquilo son las que tienen un lugar en el halógeno. Se clasifican de acuerdo a la naturaleza del átomo de C enlazado al halógeno. Por ejemplo, aquí tenemos el halogenuro primario, ese se le llama un cloruro etano, étano, el haluro secundario, un cloropropano, un haluro terciario que es 2-cloro 2-metilpropano. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre las propiedades físicas de los halogenuros de alquilo. Las propiedades de estas familias de compuestos dependen de su estructura molecular, pero cuando se comparan con las de los alcanos procedentes pueden verse notables las diferencias causa por el simple hecho de haber un carbono con átomo. Esto quiere decir que los enlaces carbono con átomo son los responsables de todas las diferencias o las similitudes entre uno o más halogenuros de alquilo. Su punto de ebullición. Este se da debido al mayor peso molecular. Los haloalcanos tienen un punto de ebullición considerablemente alto que los alcanos de igual número de carbono. Para un grupo de alquilos, el punto de ebullición aumenta con el incremento en el peso atómico del halógeno, de modo que en un fluoruro hierve a la temperatura más baja y un yoduro a la temperatura más elevada. Para un halógeno determinado, el punto de ebullición aumenta al aumentar su número de carbono. Al igual que en los alcanos, el aumento del punto de ebullición es de unos 20 a 30 grados por cada carbono adicional que se le da, salvo en el caso de los homólogos que son muy pequeños. El punto de ebullición también disminuye con el aumento de las ramificaciones, ya que implican grupos de alquilos o al propio halógeno. A pesar de estas modestas polaridades, los halogenuros de alquilo también pueden ser insolubles en agua, tal vez porque no son capaces de establecer puentes de hidrógeno. Son solubles también en los disolventes orgánicos típicos de baja polaridad, como los pueden ser el benceno, el etel, el cloroformo o el hidrógeno, el yodo, el bromo y los polidoros compuestos. Estos también suelen ser un poco más densos en el agua. En consecuencia, los aldeanos o halogenuros de alquilo tienen las propiedades físicas que podemos esperar para compuestos de baja polaridad, cuyas moléculas se mantienen juntas por las fuerzas del Van der Waals o por atracciones dipolares que son débiles. También podemos encontrar el punto de fusión. Este es mayor que el de los alcanos. Su densidad con respecto al agua depende del tipo de halógeno. También encontramos que los fluoruros y los cloruros son menos densos, en cambio, los yoduros y los bromuros presentan una mayor densidad. Gracias. Nomenclatura de los aldeanos. Su fórmula general es CnH2n más 1X. La estructura molecular es muy similar a la de los alcanos, una cadena carbonada formada por la unión de átomos de carbono y hidrógeno, es decir, una cadena hidrocarbonada. La diferencia es que uno o varios hidrógenos están sustituidos por uno o por más halógenos. Ejemplo, tenemos un haluro primario, un cloretano, el haluro secundario, un cloropropano y en el haluro terciario 2-cloro-2-etilpropano. Derivados de los halogenados se clasifican en primarios, secundarios y terciarios, en función del tipo de carbono unido a él. Derivado 1 tenemos los halogenados
primarios, en los cuales son carbonos que están unidos a tres hidrógenos y a algún radical. También puede ser a otro hidrógeno. Halogenuros secundarios son aquellos en los cuales están unidos a dos carbonos hidrógeno y a dos radicales. Pueden ser del mismo radical o diferentes, pero no hidrógeno. Halogenuros terciarios son carbonos unidos a un solo hidrógeno y a tres radicales. Estos pueden ser diferentes entre sí, pero no hidrógenos. Regla UPAC para nombrar los halogenuros. Primero lo que se va a hacer es localizar la cadena de la molécula. La cadena carbonada que tenga mayor número de átomos de carbono en caso particular, en este caso de los halógenos del kilo, la cadena principal debe incluir el halógeno, es decir, debe incluir el grupo haluro. 2. Numerar y nombrar la cadena principal de la molécula orgánica, al igual que sucedía con los mecanos. Una vez localizada la cadena principal de la molécula, se debe contar el número total de átomos a utilizar los prefijos para indicar la longitud de la cadena carbonada principal. Y 3. Añadir los sufijos de la cadena principal. Ejemplo, tenemos al siguiente compuesto aquí, en la cual dice localizar la cadena principal de la molécula orgánica, en la cual será la que está en rojo. Numerar y nombrar la cadena principal de la molécula orgánica. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos en la cual se llamará hectano. Y en el número 4, en el carbono número 4, tenemos a un metil y el bromo en el carbono número 2. A esto se lo llamará 2-bromo, 4-metil hectano. Todos los halogenuros del kilo tienen diversas aplicaciones. Como primer ejemplo tenemos lo que son los disolventes. Los halogenuros del kilo se utilizan principalmente como disolventes industriales, ya sea lo que es de componentes electrónicos y demás. También tenemos lo que son los reactivos, que aquí se utilizan como sustancia a partir de la síntesis de compuestos, pero compuestos orgánicos más homogeneos. También tenemos un ejemplo que son los anestésicos. Aquí, por ejemplo, el primer anestésico utilizado fue el cloroformo, perdón, y actualmente ha sido sustituido por el alota en los quirófanos de los hospitales. Y por último, tenemos el ejemplo de los refrigerantes, eh, que son halogenuros del kilo que se desarrollaron para su... Bueno, les voy a hablar sobre las diferencias entre ambas reacciones del SN1 y SN2. Primero, el SN1 es la sustitución. SN1 significa sustitución nuclear monomolecular. Este tipo de reacción, de la velocidad de reacción, depende solo de la concentración del sustrato. No depende de la concentración del reactivo nucleófilo. Y voy a explicar un ejercicio, cómo se hace y voy a explicar. Primero vemos cuál es la molécula inicial. Comenzamos con un sustrato orgánico que contiene un funcional, donde X es el grupo saliente. Este grupo saliente usualmente es un halógeno, como el cloro, bromo, yodo. En este caso es el bromo. Segundo, la formación de carbocatión. Bajo especificaciones, el enlace se rompe de manera heterolítica, dando lugar a la formación de un cation. Este paso es limitante en la velocidad y determina la velocidad de la reacción. Como tercer paso, vemos el nucleófilo ataca al carbocatión. Un nucleófilo ataca al carbocatión formando un nuevo enlace. Este paso resulta en la sustitución del grupo saliente por el nucleófilo. En el producto final es la molécula orgánica en la que el nucleófilo ha sido sustituido al grupo saliente. La configuración del producto a menudo es una mezcla de racémica debido a las posibilidades que el nucleófilo ataca desde el frente o desde el exterior. Como segundo tenemos el SN2. SN2 significa sustitución nucleica, nucleófila biomolecular. La velocidad de reacción en este caso depende de la concentración del sustrato y de la reacción del nucleófilo. También les voy a explicar ejercicio. Primero comenzamos con la molécula inicial, como anteriormente.
Como primer paso tenemos la identificación del centro reactivo. Primero encontramos el átomo de carbono que está unido al átomo de halógeno. Y tenemos el bromo. En el segundo paso identificamos el nucleófilo. Identificamos la especie que actuará como el nucleófilo. El nucleófilo es un átomo o molécula que tiene electrones no compartidos y busca unirse al carbono inicial. Como tercer paso, el nucleófilo ataca al carbono central desde la parte posterior del grupo saliente, que es el halógeno. Este ataque desde la parte posterior es característico a las reacciones SN2 y se debe a la estereoespecificidad de la reacción. Un cuarto paso es la formación del estado de transición. En este estado de transición, la molécula tendrá una estructura intermediada en la que el nucleófilo está parcialmente unido al carbono central y el enlace de carbono con el halógeno que está parcialmente roto. En el quinto paso tenemos el despliegue del grupo saliente. El grupo saliente es el halógeno, como hemos dicho, que es el bromo. Este es expulsado al mismo tiempo que el nucleófilo y se une al carbono central. Este paso conduce a la formación de un producto de la reacción. Como un sexto paso tenemos el producto de la reacción, que es el resultado final compuesto en que el halógeno ha sido sustituido por el nucleófilo. Muchas gracias. Les hablaré yo acerca sobre las reacciones de eliminación. Bueno, primero les voy a explicar sobre lo que es la reacción de eliminación E1, que va a ser una reacción unimolecular que transcurre al igual que la S1 mediante la formación de un carbocatión. Requiere de bases débiles y puede dar lugar a la transposición de carbocationes. Es una reacción en que la pérdida del grupo lábil seguida de la eliminación de la beta hidrógeno, da como resultado la formación de un doble enlace. Ya. Su mecanismo se lo conoce como unimolecular porque el estado de transición limitante de la rapidez involucra a una sola molécula, en vez de una colisión entre dos moléculas. El paso lento de una reacción E1 es el mismo que la reacción SN1, la ionización molecular para formar un carbocatión. En un segundo paso rápido, una base abstrae un protón del átomo de carbono adyacente al carbocatión y los electrones que una vez formaron parte del enlace carbono-hidrógeno ahora formarán parte de un enlace pi entre dos átomos de carbono. En cambio, la reacción E2, su mecanismo va a ser que una base fuerte abstrae un protón de un átomo de carbono adyacente al que tiene al grupo saliente, y cuando la base abstrae un protón, se forma un enlace doble y el grupo saliente se elimina. La reacción E2 es una reacción concertada en la cual se rompen enlaces y al mismo tiempo en un solo paso se forman nuevos. La diferencia entre estas dos eliminaciones es que en la 1 pasan dos pasos, que se va a eliminar un hidrógeno para formar un carbocatión, luego se va a unir a una base débil y ahí va a formar enlaces dobles. Eso es una eliminación E1, se van a formar en dos pasos. Y una eliminación E2 es que va a pasar todo esto al mismo tiempo, solo que aquí va a entrar una base fuerte y va a transponer al hidrógeno y al grupo saliente, eliminándolos y formando un doble enlace. La diferencia entre la reacción de eliminación E1 y E2, estos mecanismos de reacción son de orden de eliminación. En la reacción E1, la eliminación ocurre en dos pasos, la formación del carbocatión intermedio y luego la eliminación del grupo saliente. Este mecanismo es común en sustratos terciarios
y se favorece en condiciones de alta temperatura y en presencia de solventes polares. La orden de eliminación es de primer orden, lo que significa que solo depende de la concentración del sustrato. Por otro lado tenemos la reacción E2, que es la eliminación, esta eliminación ocurre en un solo paso y el grupo saliente se elimina al mismo tiempo que se forma el enlace doble. Este mecanismo es común, un sustrato primario o secundario, y se favorece en condiciones de temperaturas moderadas y en presencia de una base fuerte. La orden de eliminación es de segundo orden, lo que significa que depende tanto de la concentración del sustrato como de la concentración de la base. En sí, en resumen, estas reacciones, la reacción E1 ocurre en dos pasos y es común en sustratos de terciarios, mientras que la reacción E2 ocurre en un solo paso y es común tanto en sustratos primarios o en sustratos secundarios. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi tema es las reacciones SN1 y SN2. Son dos tipos de reacciones de sustitución nucleófila en química orgánica. La reacción SN1 es la sustitución nucleófila que ocurre en dos etapas. En la primera etapa, el sustrato orgánico se ioniza para formar un carbocatión. Y en la segunda etapa, un nucleófilo ataca al carbocatión y sustituye a un grupo saliente, que esta reacción es favorecida por la formación de un carbocatión estable que ocurre preferentemente en sustratos terciarios y secundarios. Por ejemplo, tenemos un bromuro terbutilo. Al nosotros mezclarlo con una molécula de agua, observamos que la velocidad de la hidrólisis depende únicamente de la concentración del bromuro de terbutilo y no del ion hidroxilo. Esto fue interpretado ya que la reacción ocurre en un solo paso y es una unión molecular. En cambio, las reacciones SN2 es una sustitución nucleófila bimolecular. Ocurre en una sola etapa en esta reacción. El nucleófilo ataca al sustrato orgánico al mismo tiempo que el grupo saliente y se va. Esta reacción es favorecida por la formación de un estado de transición con una geometría invertida. Ocurre preferentemente en sustratos primarios y metilio. Por ejemplo, aquí tenemos un bromuro terbutilo en el paso 1. En este bromuro se rompen los enlaces de carbono a halógeno y esta disolución es lenta, ya que la molécula busca estabilidad y por lo tanto rompe el enlace para formar un carbocatión intermedio, el de aquí, que es la clave para seguir el mecanismo. Y nos queda lo que es un grupo saliente, un ion bromuro. En el paso 2, sería este paso 2, reacciona rápidamente con una molécula de agua donde la carga del oxígeno negativa se extrae y como dijimos, actuaría como un nucleófilo y formaría un ion alquilosónico. En el tercer paso, observamos un ácido base igualmente rápido, donde otra molécula de agua es la base para poder atraer un hidrógeno de ion alquiloxónico para formar un ion hidrónico y para por fin obtener un alcohol terbutilo. Gracias.